Buenas tardes. El día de hoy su servidora Lucía Minet Gómez Argüelles les hablará sobre las autoridades administrativas con las que se cuenta en la propiedad intelectual. De misma manera se explicará sobre los procedimientos de creación y reconocimiento de la misma. Iniciando con las autoridades administrativas, debemos tomar en cuenta que en cuestión de patentar un invento tenemos que saber a quién recurrir. En estos casos, la autoridad adecuada es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, por sus siglas INPI. En el caso de querer proteger obras literarias o artísticas, existe el Instituto Nacional de Derechos de Autor, mejor conocido como INDAUTOR. Pero no solo existen estas dos, además se encuentra SAGARPA, que es la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, quien se encarga de las variedades de vegetales, así como proteger e impulsar la investigación científica de la producción agropecuaria. De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el INPI es un órgano público descentralizado que es administrado por la Secretaría de Economía. ¿Pero qué quiere decir con descentralizado? Pues son aquellas entidades creadas por ley o decreto y cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propio. Lo contrario a un organismo desconcentrado, como lo es el INDAUTOR. Estos organismos son principalmente subordinados de ciertas secretarías y se les otorgan facultades específicas, como en este caso, INDAUTOR es subordinado de la Secretaría de Educación. ¿Bajo qué normas se llevan a cabo estas administraciones? Pues bien, el INPI está regulado por la Ley de Propiedad Industrial. En esta misma se menciona sobre las facultades de la institución, específicamente se menciona en el artículo 6, que se puede coordinar con otras unidades administrativas, como lo es la Secretaría de Comercio, instituciones públicas o privadas, entre otras más. Otra facultad a destacar es que actúa como órgano de consulta en materia de propiedad intelectual para aquellos que quieran proteger una patente o invención, recalcando que en esta institución se pueden registrar marcas, invenciones humanas o modelos de utilidad. INDAUTOR está regulado por el Reglamento de la Ley Federal de Derechos de Autor y de acuerdo con el artículo 103 se encarga de proteger los derechos de autor y derechos conexos, así como la conservación y resguardo del acervo cultural. En pocas palabras, se encarga de proteger la creatividad y esencia plasmada en alguna obra de su creador. Por derechos conexos se refiere a los involucrados en una obra. Un ejemplo de ello es cuando se participan más de dos personas en una composición de una canción o por decir la participación de varios individuos en un libro. La Ley Federal de Variedades Vegetales se encarga de regular el registro de variedades vegetales con el objetivo de mantener un orden en el procedimiento para la protección de los derechos de los obtentores de variedades vegetales, tal cual como se menciona en el artículo de la misma ley, que tiene la facultad de fomentar y promover las actividades respecto a la protección del obtentor y difundir las solicitudes de protección, también de proteger la biodiversidad de las variedades vegetales del dominio público. Ahora con esto explicado, continuamos con el procedimiento de creación y reconocimiento de derechos de propiedad intelectual. Existen tres tipos de procedimientos en general de acuerdo con la teoría general del proceso. Distingue el derecho procesal, que quiere decir la relación jurídica entre el juzgador y las partes, en el dispositivo, que es el proceso en el cual la autoridad no tiene interés en ayudar a una parte u otra, es decir, no favorece a nadie, se mantiene neutral. En este tipo intervienen las disciplinas civil y mercantil. El social se puede decir que es el punto neutro, como principios, instituciones y normas en función protectora que realizan derechos a favor de los que viven de su trabajo, y por último se encuentra el publicístico. Aquí es donde entra el Estado tanto en parte demandada o actuar como juzgador. Quiere decir, el Estado muestra cierto interés e interviene en las disciplinas penal y administrativo. Dentro del derecho procesal existen dos tipos de procedimientos administrativos. El primero es el procedimiento puramente administrativo, el cual trata de buscar la simple creación o el reconocimiento de un derecho a favor del gobernado, y el procedimiento administrativo de impugnación, que tiene como fin el combatir o controvertir el acto administrativo, y este último se divide en dos: en recurso administrativo, que tiene el propósito de revocar o reconsiderar un acto impugnado, y el juicio administrativo, que tiene el objetivo de anular el acto administrativo. En el reconocimiento de derechos de propiedad intelectual,
Para la obtención de patentes es necesario realizar una solicitud ante el INPI. Posterior a ello, se realiza una evaluación para determinar si cumple con los requisitos o no. En el registro de marca se realiza una solicitud por escrito donde se especifica los datos del solicitante, los productos y servicios a los que se aplica la marca, la fecha del primer uso de la marca, entre otros más. En el caso de un indautor, no tiene la facultad para examinar las características o cualidades de una obra, por lo cual la protección se otorga a las obras desde el momento en que hayan sido fijadas en un soporte material. En el caso de derechos de autor, algunos requisitos son la solicitud de registro, el comprobante de pago, 2 ejemplares de la obra y documento que acredite la titularidad de los derechos. En caso de haber sido rechazado el reconocimiento de un derecho de propiedad intelectual, se puede iniciar un recurso de revisión con el fin de que la INPI reconsidere su decisión, la cual se debe presentar una solicitud en un plazo no mayor de 30 días. Con esto, el Instituto revisará la solicitud y emitirá una resolución. Con esto finalizo la explicación. Por su atención, gracias.